La Espoleta, opinión y noticia, donde la verdad se ha vuelto una actividad de riesgo. Pasa que te cuente. Bienvenido y muchas gracias por acompañarme. Primero, el tema de Franco, que cumple hoy 50 años. Segundo, el tema de la paliza V16. Y tercero, la UCO está investigando una desaladora que hizo Sánchez con dinero español en Marruecos. Y sin nada más, pues empezamos con el primero. Con sus Sánchez. Aquí lo tenemos, Franco. La mayoría de los votantes del PP y de Vox creen que la etapa de Franco fue buena para España, frente al suspenso absoluto de la izquierda. Hombre, normal que la izquierda piense que un suspenso absoluto. Ellos provocaron la guerra, ahí tranquilamente, poniendo el arma encima del Parlamento Europeo, largo caballero, en fin, y todas las cosas que hemos visto, matando al jefe de la oposición con 2 tiros, y claro, se puso España de una manera que no había manera. No había, ¿qué hacemos? Nos están matando. Mataban al año a 800 personas, cuando la banda terrorista ETA ha matado en 40 años a 800 personas o 1000 personas, no ha llegado a las 1000 personas. O sea, el nivel estaba que no era normal lo que estaba pasando en España. Y evidentemente, pues claro, con esas cosas pues pasa lo que pasa. Bien, aquí tenemos en los partidos más o menos, os voy a leer lo que dice este barómetro, que me parece magnífico y creo que es un buen trabajo el que han realizado, ¿no? De acuerdo con lo que arroja el barómetro, el 43% de los votantes del Partido Popular consideran la etapa de Franco para España como balance general buena o muy buena, y el 42% regular. En el caso de Vox, el 55% de sus votantes encuestados lo consideran así, y el 26% regular. Frente a estos porcentajes, los partidos de izquierda son mayoritarios los que consideran mala y muy mala. El 83% del PSOE lo considera mala, el 83% también de Sumar, y el 99% de Podemos lo considera muy mala. En el caso de los socialistas, el 6% la considera buena y muy buena. Bueno, serán los dirigentes falangistas socialistas, que son todos los dirigentes que hay ahora mismo en el PSOE, que podemos decir nombres: Chávez, Felipe González, Zapatero, en fin, ahí podemos decir todos los que pertenecían a Falange, Bono, su padre jefe de Falange, en fin, que la mayoría de los dirigentes socialistas pues antes se cambiaron de chaqueta por el camino, no le dio ni tiempo. En fin, bueno, pues nada, y se acabó la fiesta. El 60% piensa que sí, que es muy buena y muy buena, ¿no? En fin, ahí tenemos que es una encuesta que está bastante bien. ¿Qué es los que hemos vivido? Yo que viví 15 años en la época de Franco, ¿qué es lo que había? Había seguridad. Había algo que tú dejabas la puerta abierta y no entraban. Es que en España estaban las puertas abiertas. Las puertas abiertas, tú dejabas la puerta abierta y nadie entraba en tu casa y te robaba. Tú podías salir a la calle y la seguridad que había era tremenda. Tú no podías hablar de política. Eso estaba claro. Tú no podías ser de socialista, ni de derecha, ni de nada. Tú no podías ser de nada, ni falangista, porque los falangistas también los tenían a raya, el tema de Franco, y era lo único. Sin embargo, se hablaba de fútbol. Como ahora, había mucho menos partidos entre el Madrid y Barcelona que ahora, pero mucho menos, puede ser un 80% menos de partidos. Pero claro, era lo único que había. Política no existe. Lo único que había era la importancia de España, y vamos a levantar España hasta llegar a la 7ª potencia del mundo, que es lo que llegó a España con la época del general Franco. En mi casa, cuando murió el general Franco, yo contaba 15 años y no hubo colegio ese día. Bueno, y lo sintieron mucho que hubiera muerto. Mi familia vivió muy bien, aunque a nosotros nos perjudicó en empresas que teníamos y fábricas que teníamos, con el tema de que no, mi familia pues no era tampoco de la órbita, porque no era de ninguna órbita, no eran eran de derecha, pero no eran desde luego franquistas ni no franquistas, eran que creían en el trabajo y evidentemente no estaban metidos en política, y eso le perjudicó. Incluso a la hora de tener una fábrica de hielo, pues tardaron un año en darnos la luz, y eso pues nos costó un serio disgusto. Y una fábrica de harina que también teníamos, en fin, un pleito que hubo llevó ciertas cosas. O sea, nosotros no hemos sido beneficiados por el general Franco, pero sin embargo sí lo que había era una gran seguridad, y eso lo tenemos que decir, que tú podías salir a la calle y no te pasaba nada. Y es lo que había.
Y nada más, yo por lo demás, yo he sido muy feliz en el colegio y en todos los sitios. Y política no se hablaba nada y nada más. Evidentemente, ahora mismo, la mayoría de los que estaban precisamente mandando en aquella época, que eran militares, como coroneles, la mayoría de los coroneles, el padre de Felipe González coronel, el padre de Chávez coronel, en fin, eran altos mandos del ejército, pues eran franquistas y habían luchado. Otro que fue escolta de Franco, también coronel, socialista, o sea, la mayoría de los socialistas tenían unos puestos muy importantes, los que ahora son socialistas, cuando estaba el general Franco. Y la verdad que gran seguridad, por mi parte gran seguridad. Yo creo que los que no han vivido esto, pues evidentemente tendrán el sentido de que era malísimo, pero que de malo nada. De malo nada, era lo que había. Creó la seguridad social, no había seguridad, la seguridad social para el que pagaba, no la seguridad social universal. Usted paga, usted tiene derecho, usted no paga, usted no tiene derecho. Creó el ITE, ahora mismo se paga el 21% de impuestos, con Franco era el 1,5%, y con todo con eso mi padre lo consideraba una barbaridad que se pagara el 1,5%, y era el 1,5% lo que se pagaba, el ITE, y ahora es el 21%, más todos los demás impuestos que hay y demás. Te dejaban trabajar, la mayoría no, las mujeres generalmente no trabajaban, los padres tenían 2 trabajos y podían criarnos. A mi casa pues no faltó de nada y estudiamos en colegios privados, y la verdad, y mi padre pues tenía 2 trabajos, evidentemente, como la mayoría, ¿no? Aparte de tener su carrera como profesor mercantil, pues tenía 2 trabajos. O sea, la gente pues se buscaba la vida y no te puteaban tanto con autónomo ni con nada, y dejaban que tú hicieras trabajar y ya está. El despido, no podía despedir a nadie, o sea, no se podía despedir a nadie, porque el Estatuto de los Trabajadores era tremendo. Ahora es un panfleto, ahora es el Estatuto de los Trabajadores que había con el general Franco, es 10 veces el estatuto que hay ahora. O sea, tú no podías despedir a una persona y no te daban 45 días por año, sino según el daño que le causara. Por lo tanto, o sea, que podían ser tranquilamente 300 días por año que haya trabajado. O sea, es que te podían poner cuando fuera al juzgado una sanción tremenda. Entonces la gente, el que decía estaba fijo de verdad. Cosa que ahora no existen los fijos. O sea, si nos ponemos a pensar y a ver lo que había antes y lo que hay ahora, nos quedamos con la boca abierta. Porque ahora mismo los trabajadores, el derecho que tienen es ninguno. Y en aquella época te hacían fijo y tú eras fijo ahí. Y a ti no te podían echar ni vamos. Te ponían en la puerta a castigar lo que quisieran, pero no te podían echar. Te tenían que pagar tu nómina como está mandado. Eso es lo que había con Franco. Y esa es la realidad. Ahora, si eso lo queremos ocultar, decir, no, es que era... Vamos a ver, nadie sabía ni que era una dictadura, ni nos interesaba eso. Aquí vamos cada uno a vivir bien, a intentar mejorar, a comprar tu piso, a poder pagar tu piso. Las viviendas se hacían pisos por todos lados. El último alcalde que hubo en mi ciudad, Canto Ropero, construyó ese año viviendas de protección oficial 9.000. 9.000 viviendas en un año, y era el último año ya del franquismo. Construyó 9.000 viviendas de protección oficial del Ministerio de Vivienda. Y había fomento del hogar, donde las viviendas se pagaban 125 pesetas a las personas necesitadas por una vivienda al mes. Y después era tuya. O sea, que no era de fondo buitre, un alquiler, no, era tuya. Tú la pagabas y al final te quedabas con tu vivienda al cabo de 20, 30 años. Pero tenía tu vivienda, evidentemente, 3 dormitorios, un cuarto de baño, punto. No había tanto, no había garaje, no había... En fin, eran viviendas sociales, pero la mayoría, vamos, increíble. Y eso es lo que había con Franco. Si ahora eso lo negamos, pues no sé, pero es que esas cosas no se pueden negar. No se pueden negar, y esa es la realidad. Y lo que lo hemos vivido, pues sabemos lo que hay. La verdad que fue una época que, bueno, y todo el que manda, manda. Y siempre los que mandan no van a ser perfectos. Eso lo tenemos que tener claro. Ni él sería perfecto, tenía sus problemas, lo único que levantó España, y sí la levantó. Eso está más claro que el agua, porque llegó a ser 7ª potencia. Mira ahora cómo estamos. Ahora estamos en manos de las grandes multinacionales y todo eso. Bien, bueno, pues sin más, continuamos. Nuevo impuesto encubierto. España se convertirá en el único país europeo que impone la baliza V16, con lo que Hacienda obtendrá más de 300 millones. Bien, aquí tenemos un divulgador de YouTube, de los programas que ustedes veis, porque si veis este canal también veréis YouTube, que es Calero, Juan Francisco Calero, que os recomiendo su canal, y él ha hecho un estudio exhaustivo y un vídeo explicando las ventajas y desventajas que tiene
esta nueva baliza que quieren poner solamente aquí en España la DGT. Y en resumidas cuentas dice que es un afán recaudatorio y que recaudará unos 300 millones. Pero creo que es interesante destacar lo que dice este comunicador, porque el señor Calero, porque verdaderamente le da un varapalo que no es ni siquiera normal. Vamos a ver lo que dice, porque creo que es importante y vamos a ver. En su vídeo, compartido por millones de personas en X, dice Calero: solo los vehículos españoles tendrán que usarla. O sea, ningún vehículo extranjero fuera de España tiene la obligación de usar esta baliza. Otro punto clave es: ni la DGT ni ningún organismo público ha aportado datos que lo respalden. La DGT justifica la eliminación del triángulo alegando que su uso provoca atropellos. Bueno, provoca atropellos, pero no hay un estudio que verdaderamente diga los atropellos que produce. Atropellos lo produce porque hay gente que verdaderamente se pone en medio de la carretera y eso no lo va a quitar nadie. A esto se suman problemas técnicos. La baliza OBD6 es menos eficaz de lo que se propone, especialmente en cambios de rasante y curva, donde, tal como explica el divulgador, es prácticamente invisible. O sea, en un cambio de rasante tú no la puedes poner y en una curva menos porque no se ve. O sea, vendría el coche y te daría el porrazo directamente. Esa es de libro, esa es totalmente de libro. Pero el listado de debilidades continúa. La normativa es tan permisiva que la intensidad lumínica puede variar enormemente entre un modelo homologado y otro, y la mayoría de las personas, pues evidentemente van a utilizar la más barata. Calero destaca además que el argumento de la comunicación automática con la DGT tampoco convence. La mayoría de los coches modernos ya cuentan con la llamada de emergencia. Todos los coches modernos cuentan ya con llamadas de emergencia. Y aparte, también los teléfonos móviles se podía facilitar, como dice el señor Calero, una aplicación que te pueda coger y se ponga en contacto en caso de que tú tengas un accidente. Otro tema que también él puntualiza es que la baliza requiere pilas. Imaginaros si requieren pilas. ¿Cuándo te va a hacer falta? Cuando las pilas estén agotadas. Cuando las pilas estén agotadas, entonces ¿cuándo te harán falta? O sea, peligrosísimo el tema. Y finalmente critica la absoluta ausencia de campaña informativa. No se ha hecho nada. Con el dineral que se gastan en campaña y en chorradas, que yo lo pongo aquí en mi canal, lo pongo, ayer puse el Ministerio de Agricultura, 150.000 euros para hacer unos cuantos documentales de las mujeres rurales, que no ha visto ni nadie, porque para cómo lo han puesto en YouTube y ahí se ven las visitas que tiene cada uno. Bueno, pues eso es lo que tenemos. Así que, y sin embargo, hay que ponerla obligatoriamente. La baliza verdaderamente es una barbaridad. Y los triángulos, yo recomiendo que verdaderamente los triángulos los guardéis, porque el triángulo sí que te puede salvar la vida en un camino rasante o en cualquier sitio, porque es mucho más efectivo. Y esto, naturalmente, la mayoría comprará la más barata porque es un precepto que es una barbaridad, y el que la compre. De todas maneras, también hay otro divulgador que ha salido, que ha montado un despacho de abogados, él no es abogado, pero que salió y que no me acuerdo ahora mismo el nombre, pero salió en el programa de Albert Castrillón, y en el que ha hecho 3 tipos de recursos, ha hecho 3 modelos de tipos de recursos preparados para mandárselo a la Dirección General de Tráfico, y lo dona gratuitamente. En el programa de Albert Castrillón se pueden descargar, y este tipo es una avalancha que él quiere hacer para evitar que nos castiguen con un impuesto más que le va a generar a las arcas de Hacienda, como no puede ser de otra manera, 300 millones de euros más para regalarlo por ahí, como ahora mismo que han regalado en Honduras para una laguna, 14 millones de euros. Sin embargo, en Paiportas no se han gastado un duro. O sea, que para una laguna se gasten 14 millones para... Bueno, es que no hay por dónde cogerlo. Y en esto no se han gastado un duro, y es muy raro que esta gente hagan eso. Bien, continuamos. La UCO busca la huella de Cerdán en la gran desaladora marroquí financiada por Sánchez. Bien, aquí tenemos como en Marruecos también han puesto las manos, han puesto aquí el foco, se ha puesto con el tema, la UCO, para ver qué es lo que está pasando, ¿no? Al parecer hizo un viaje José Luis Ábalos con Koldo, y estuvo entrevistándose con el primer ministro marroquí, y llegaron a un acuerdo para entregar, para hacer la desaladora, 340 millones de euros del gobierno español. 340 millones de euros, que se dice, y es una barbaridad, para que se creara la desaladora en Casablanca. La UCO está viendo que aquí puede haber algo extraño, ¿no? El dinero se dio de la siguiente manera que os voy a contar, ¿no? El primer ministro marroquí recibió 250 millones de euros públicos españoles procedentes de un crédito del Fondo para la Internacionalización del Empleo
empresa. A ello se le unía un segundo crédito a la explotación por cuentas del Estado, con valor de 70 millones de euros. Y por último, 31 millones del Fondo para Inversión Exterior, gestionada por la pública Cofidis, es decir, alrededor del 40% de la desaladora, que construirán con fondos públicos españoles. Bien, aquí está el tema de otro tema más de corrupción que hay aquí en España con el tema de Córdoba y Ábalos. Menos mal que la UCO está investigando, ya ha puesto el foco en Marruecos. De Marruecos saldrán muchas más cosas, porque en Marruecos lo que está pasando no es normal. No es normal lo que nos está pasando con Marruecos. Yo creo que no se dan cuenta, están recibiendo dinero, pero el daño que así mismo se está haciendo porque la gente, a nuestro mar vecino del sur, ya lo tiene entre ojos, porque dice, oye, es que nos están robando, nos roban las medicinas, cuando vienen aquí hay que recetarle medicinas, 200 medicinas para que se vayan para allá para venderlas, en fin, por todos los sitios donde tú puedas, siempre lo marcan. Cuando se quiere extraditar uno dicen que no y le retiran la nacionalidad, dicen que no lo quieren porque no es suyo, en fin, tenemos una serie de problemas con ello debido al Pegaso y al 11M, entre otras muchas cosas más, y la posible corrupción presunta que haya, que es tremenda. Y ahora pues ya estamos viendo que esto, el hijo del torero, Ábalos y Coldo, el portero de discoteca de Puticluse, pues los dos se llegaron allí a hacer negocio. ¿Tú te imaginas personas sin preparación ninguna haciendo negocio para una empresa como es Acciona? ¿Os imagináis eso? ¿Qué tipo de negocio pueden hacer estas personas que desde que entraron en el 2018 lo primero que han hecho es inflarse presuntamente, según ya ha salido, y por eso le ha pedido Fiscalía 24 años de cárcel a Ábalos y 20 años de cárcel a Coldo? Ya por empezar, bueno, pues estos dos elementos estaban allí, en este negocio. Es que es una barbaridad, de verdad, es una barbaridad. En fin, yo ya, pues nada, despedirme, daros las gracias por escucharme y un saludo virtual a todos. Hasta la próxima.